Bienvenidos, soy Adrián López y este vídeo va a ser un curso completo sobre WordPress. La idea es enseñaros todo el funcionamiento de WordPress para que tengáis todo el conocimiento necesario para que podáis utilizar WordPress para poder crear vuestras propias páginas web o para crear páginas web para clientes. Pero este vídeo se va a basar en conocer todo el funcionamiento de WordPress, todas sus herramientas, cómo se usa y cómo funciona por dentro de todo WordPress. Porque una vez que entendáis esto, que manejéis bien WordPress, ya aunque haya actualizaciones nuevas que suele haber bastante frecuentemente, vais a tener esa base de conocimiento de dónde está cada cosa en WordPress, cómo se hace cada cosa y cómo se maneja. Para hacerlo más práctico quiero condensar la máxima información posible en el menor tiempo posible, porque si hay algo que se pueda aprender o ver cómo funciona en 5 minutos, ¿para qué emplear 20 minutos? He estado ojeando un poco así qué vídeos hay, qué cursos hay de WordPress para ir viendo cómo lo hacen o intentar hacerlo mejor, coger un poco de cada uno y mejorarlo. Por lo que he visto hay muchísimos vídeos o muchos tutoriales o cursos que se ponen a enseñar sobre WordPress, pero al final se diluyen mucho en todo lo que se puede hacer con WordPress, en crear la página web, y a lo mejor se pierden muchas cosas necesarias de cómo funciona WordPress o se alarga demasiado. Por lo tanto, mi idea es en este vídeo que aprendáis cómo se maneja WordPress, cómo funciona WordPress, todo sobre WordPress y a partir de ahí ya podáis empezar a crear páginas web, ya sea para vosotros, para clientes y demás. Este curso se va a estructurar en diferentes módulos o clases. En la línea de tiempo vais a poder ver las diferentes clases por si queréis saltar de una a otra, aunque la idea es que lo sigáis porque va a ir un poco relacionado una con otra. Entonces, si no tenéis un conocimiento previo de cómo se hace una configuración, pues es posible que después os perdáis una parte que es importante para hacer los siguientes módulos. Como módulos principales, este curso tendrá instalación de WordPress tanto en local como en un hosting, por si queremos primero aprender en nuestro ordenador o ya directamente hacerlo en un hosting que esté en internet. Las plantillas o temas que se pueden utilizar en WordPress, que son los que le dan un poco el aspecto a nuestra página web. Los plugins que se pueden instalar, cuáles son los básicos, cuáles son los necesarios y si es o no recomendable instalar determinados plugins. Configuración general de lo que es todo WordPress, de configuraciones que son más a WordPress, más que a nuestra web. El editor de bloques de Gutenberg, que es quizás la parte más importante a la hora de diseñar una página web, ya que es el editor nuevo que ha incluido WordPress en el último año y pico, que antes era como mucho más básico y se hacía de otra forma, se creaban las webs de otra forma. Cómo crear páginas, cómo crear entradas, cómo se crea un menú superior con los enlaces típicos que hay en una página web, cómo se añade la imagen de cabecera, el logo o el favicon, que ya os explicaré qué es cada cosa, cómo se añade un footer, o sea, un pie de página, que es donde solemos añadir pues la información que necesitamos tener en nuestra página web, cómo se añade una barra lateral en nuestra página web y otras muchas clases que iré actualizando dependiendo cómo vea si hace falta algún módulo más. Y ya para terminar la introducción a este curso quiero haceros un pequeño inciso, y es que podemos hacerlo de dos formas. Podemos instalar WordPress en local, que ahora os explicaré cómo, que es para instalarlo en nuestro ordenador, creando como un pequeño servidor en nuestro ordenador y solo vamos a poder ver nosotros, que es una muy buena opción si queremos aprender y practicar primero en nuestro ordenador o si queremos ya directamente hacerlo online en un hosting para que después ya podamos tener la web funcionando y crear la página web que queramos. Pues en ese caso sí que tendremos un pequeño coste para poder hacer el curso, ya que si queremos tener una web tenemos que pagar dos cosas. Una es el nombre del dominio, que es el nombre de nuestra página web. Eso hay que adquirirlo. La forma más sencilla es a la vez que el hosting, que eso es una empresa independiente a mí. Y luego el hosting, que el hosting va a ser el servidor donde van a almacenarse todos los archivos, todos los datos para que estén online, para que estén disponibles en cualquier lado. Al final es un servidor en el que va a estar el WordPress instalado y donde van a estar todos los archivos necesarios para que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pueda acceder a nuestra. Como os he dicho, se pueden hacer de las dos formas. Os voy a enseñar ahora las dos opciones para que podáis utilizar la que queráis. Como os he dicho, os recomiendo si solo queréis aprender y de momento no queréis tener ninguna página web online, pues lo podéis hacer en local, y si queréis ya luego dejar la web para tenerla disponible, para crear ya el proyecto que queráis, pues lo suyo sería ya directamente en un hosting y así ya tenéis eso avanzado. Ya vamos a empezar con el curso. Ahora os voy a hacer una pequeñísima introducción a lo que es WordPress, por si alguno no sabéis un poco por encima lo que es, que se utiliza para crear páginas web, pero no sabéis lo que es, os voy a hacer una muy pequeña descripción para que tengáis
un poco de conocimiento sobre qué es. WordPress es un CMS, o sea, es decir, un gestor de contenidos, que va a ser como una plataforma en la que nosotros vamos a poder crear diferentes tipos de contenidos, ya sean entradas, páginas, con sus archivos que pueden ser imágenes, galerías de imágenes, textos y un montón de cosas más que ya veremos cómo se crean. Y en definitiva es como una plataforma que nos ayuda, sin tener conocimientos de programación, poder crear una página web. Antes se hacía pues todo con HTML, CSS y JavaScript, por ejemplo, y ahora con WordPress, sin tener ningún conocimiento de programación, vamos a poder crear las mismas, ya que vamos a empezar con la instalación de WordPress en local, y para ello lo vamos a hacer con un programa que nos facilita muchísimo esto, para no tener que estar instalando un servidor o simulando un servidor en nuestro ordenador, y es con un programa que se llama Local WP, o sea, Local WordPress. Como ya os he dicho, si os interesa más directamente crearlo en un hosting, en un servidor ya online, os podéis saltar esta parte, ya que va a ser lo mismo, o sea, en la instalación de WordPress, aunque lo que es los pasos de instalación son un poco diferentes. Al final, una vez tenemos WordPress, nos da igual que sea en local o que sea en online. Por lo tanto, si queréis hacer en un hosting, saltaros esta parte y iros directamente a la instalación en un hosting. Podéis hacerlo en la línea de tiempo abajo, o en la descripción os pondré los diferentes. Así que vamos con la instalación. Para ello nos vamos a Google y buscamos local WP. Nos aparece la primera web, que es esta, y aquí nos dice si queremos crear una cuenta o descargarlo gratis. Tiene diferentes formas de instalación o de planes. Los hay gratuitos y los hay de pago. En nuestro caso, con uno gratuito nos servirá. Nos vamos, elegimos en nuestro caso Windows y le rellenamos con nuestros datos. Una vez hemos rellenado nuestros datos, directamente se nos abre la ventana para guardar el archivo. En este caso lo guardamos en cualquier carpeta. Si en caso de que no nos abra la ventana de descargar, le haríamos clic. No tarda nada, es un archivo muy pequeño, y le damos clic para instalar. La instalación es bastante sencilla. Al principio es como cualquier otro programa. Nos pregunta si queremos solo para este usuario en el que estamos o para todo el equipo. Haría igual. La carpeta de instalación, siguiente. Y una vez que termine de instalarse, que tarda muy poco, menos de un minuto, le damos a ejecutar en local. Al iniciarlo se nos abre una ventana para aceptar los términos y condiciones. Aceptamos. Y una vez que iniciamos nos dice que si queremos crear una cuenta gratuita. En este caso lo cerramos. Si queréis tener algunas opciones más, como decía ahí, podéis crear la cuenta gratuita y así tendréis algunas opciones más, como poder hacer copias de seguridad. Y luego nos dice que si queremos habilitar el reporte de errores. Esto ya como queráis. Si queréis decirle que sí, que cuando haya un error que lo reporte para que ellos puedan tener feedback y solucionarlo, o le podemos decir que no. Vale. Y aquí ya tendríamos lo que es el programa de Local WP para poder empezar a crear nuestra página web con Word. Le damos a Create New Site. Podemos empezar desde cero, o si tuviésemos ya una base anterior web que hemos creado con Local WP. En este caso, Create New Site, continuar. Nos pregunta cuál es el nombre de nuestro sitio y le vamos a decir, por ejemplo, Adri López, o el nombre de otro canal mío, que va a ser la web que voy a crear después. Adri López Tech Tips, y aquí nos da dos opciones. Una, las opciones predefinidas, que es con este tipo de servidor y de base de datos, o le podemos dar a Custom para elegir pues la versión de PHP, el tipo de servidor web y la base de datos. Le mantenemos en predeterminado, continuar. Vamos a elegir el nombre de usuario para WordPress, que va a ser el que luego vamos a tener que utilizar para acceder a la parte de administración. En este caso, por ejemplo, le voy a poner AdriTechTips igual, y la contraseña y el WordPress email. En este caso podemos mantener este local. Aquí nos salen opciones más avanzadas, pero bueno, pues solo es por si queremos que sea multisitio. En este caso no. Y le damos añadir. Nos va a pedir permisos por el firewall de Windows para que tenga determinados archivos, y aceptamos todo. Ahora empezará a descargarse WordPress, la última versión de WordPress. Tenemos que aceptar todas las ventanas que nos hayan aparecido y ya tendríamos nuestro WordPress instalado. Esto sería un poco como la parte del servidor de hosting, el WordPress, en la que tenemos diferentes opciones, tanto de PHP, la versión de PHP, base de datos y algunas herramientas. Y ahora lo que podemos hacer es abrir el sitio o ir a la parte de WP Admin, o sea, es decir, a la parte de administración de WordPress. Aquí podemos parar el sitio, es decir, se pare digamos el servidor, sería como apagar el servidor. En este caso ya está arrancado y vamos a ver el sitio, a ver cómo sería, y este es el sitio de ejemplo. Ya tenemos un WordPress instalado, nuestro nombre y un ejemplo de la planta. Para ir a la parte de administración
le podemos hacer clic directamente aquí en wp-admin y ya nos vamos a la parte de administración. Cuando instalamos nuestra web, si queremos ir a la parte de administración, sería el nombre del dominio, que en este caso al ser local pues es adrilopeztechtips.local. Si fuese un hosting comprado con un dominio, pues sería por ejemplo adrilopeztechtips.com. Y si queremos entrar a la parte de administración, podemos hacer /vp-admin. Por defecto siempre viene esto. Al final la misma URL es la que nos ha llevado al darle al botón. Aquí tenemos que acceder con el usuario y contraseña que hemos creado anteriormente. Y una vez que hemos puesto nuestro usuario y contraseña, ya accederemos al dashboard de WordPress. O sea, la parte de backend, es decir, de administración de nuestra página web, y tendremos todas estas opciones al empezar. Con esto ya tendremos instalado nuestro WordPress en local. Podremos estar utilizando WordPress para aprender todo cómo funciona sin tener que estar pagando, por ejemplo, un host. Esto es muy útil, como ya os decía, si lo que queremos es aprender a utilizar WordPress, pero todavía no tenemos una idea de qué página web crear o de qué directamente queremos aprender WordPress, y así no tenemos que estar pagando el hosting y el dominio. Ahora vamos a ver cómo se haría la instalación en un servidor online, es decir, en un hosting online, para después de tenerlo instalado empezar en los dos puntos desde cero, ya sea que hayamos hecho la instalación en local o en el hosting. A partir de en el punto en el que nos hemos quedado aquí y en el que vamos a hacer en el siguiente, que es en un hosting, ya podremos empezar a trabajar y nos dará igual que estemos en local o que estemos online. Por lo tanto, os servirá para los dos casos. Lo mismo que vamos a enseñar os servirá para esos dos, aprender lo necesario a utilizar WordPress y a manejarlo. Para hacer una instalación de WordPress en un hosting para tener nuestra web online es muy sencillo. Ahora mismo casi todos, o por no decir todos, los servicios de hosting ya incluyen los instaladores de WordPress en sus servicios. Antes sí que había que hacer la instalación a mano, o sea, es decir, descargarse los archivos en el servidor, configurar todo, instalarlo. Ahora mismo en prácticamente cualquier hosting es muy sencillo y muy rápido. No hay que saber nada ni hacer nada complicado. En mi caso voy a utilizar Hostinger, ya que es una de las mejores opciones en cuanto a hosting. Hace tiempo hice una comparativa que también tenéis en mi canal, os lo dejaré también en la descripción, de los mejores hosting, y Hostinger salió como la opción, pues en cuanto a relación calidad-precio, la mejor, ya que había otras que eran un poco más baratas a lo mejor, pero no tenían tan buen servicio, otras tenían mejor servicio pero no eran tan baratas. Así que os voy a dejar en la descripción un enlace con un descuento que les pedí para todos vosotros, que el cupón es adrilopezh, y con ese cupón tendréis un descuento. Este descuento varía un poco dependiendo de si ya tienen ellos su propio descuento, o sea, porque hay muchísimas veces que hacen ofertas. Ahora veremos la que tienen actualmente, pueden ir cambiando, pueden ir variando, y dependiendo de si tienen ya mucho descuento, pues con el cupón lo probáis y veis la diferencia. Puede que sea solo unos pocos euros o que sea bastante. Así que lo dicho, nos vamos a Hostinger, a la web de Hostinger, que os voy a dejar el enlace en la descripción. Y una vez que estamos en Hostinger, nos aparecen diferentes opciones de host. Vamos a ver aquí una tabla dependiendo del tipo de web que queramos hacer. Aquí nos dicen las características que tiene cada uno. Por ejemplo, el más barato es 1,49 al mes. Hay que tener en cuenta que para conseguir estas ofertas hay que coger más de un mes, o sea, pagar directamente más de un mes, pero os lo recomiendo, porque si no, aparte de que os sale mucho más caro, es más fácil que sigáis, si cogéis directamente ya un año, pues que sigáis con el precio. Por una parte os obligáis un poco a seguir al estar. Esta opción es muy barata, porque en otros sitios están entre 8 y 10 euros más o menos al mes. Lo único que tampoco tiene demasiado espacio, dependiendo también de lo que queramos hacer. En este caso no se incluye el dominio, o sea, habría que comprar el dominio aparte, y aquí podemos ver las diferentes diferencias entre uno y otro. En mi caso voy a elegir aunque este tampoco es mala opción. Como vemos, nos permiten tener hasta 100 webs aquí, o sea, tenemos muchísimas opciones para crear un montón de webs, ya sean nichos o blogs, y las diferencias entre uno y otro son el espacio, y sobre todo lo que más diferencia hay es el tema del caché de WordPress, que es para acelerar bastante más la página web. Pero bueno, en mi caso, como seguramente sería el que cojáis la mayoría, vamos a probar el hosting premium, le damos a añadir al carrito, y aquí nos dice todo lo que incluye este hosting. En este caso tienen oferta, dependiendo el tiempo que escojamos, nos va a aparecer más oferta o menos. En mi caso
aunque sea un poco más caro, voy a elegir 12 meses y además nos dan el dominio gratis por el primer año. Vamos a crear la cuenta, que es muy sencillo. En mi caso, como ya tenía una cuenta creada, pues he iniciado sesión, ya no aparece aquí, ya que tengo iniciada la sesión. En caso de que no tengamos iniciada la sesión, pues podemos crear una cuenta directamente o utilizar Google para iniciar la sesión. Es lo de siempre de rellenar los datos y si acaso confirmar en el... Ahora nos dice los métodos de pago, en mi caso le voy a dar a pagar con PayPal y nos dice aquí que si tenemos un cupón de descuento. Decimos que sí y le vamos a poner Adri López. Como vemos, ahora mismo ya tiene un 71% de descuento, o sea, menos 90 euros, se quedarían en 43. Como ya tiene mucho descuento, al aplicar el cupón tampoco va a ser gran cosa, van a ser 3 euros menos, por eso, por lo que os he dicho de que ya tienen. Y se nos quedaría un año de hosting y un dominio, que los dominios suelen costar entre 8 y 12 euros más o menos, por 40 euros. Es decir, cada mes nos sale a 3 euros y así a ojo 3,80 más o menos. Es un precio muy barato teniendo en cuenta que incluye el dominio, ya que la mayoría de hosting por menos de 7 o 10 euros al mes es complicado conseguir. Entonces vamos a enviar pago seguro, pagar. Ahora voy a añadir mis datos de PayPal para hacer el pago. Ya se ha efectuado el pago, ahora lo está comprobando y redirigiendo al panel de control de nuestro usuario que hemos creado para el host. Y ahora nos va a hacer un inicio rápido para hacer las instalaciones y le vamos a dar a empezar ahora. ¿Para quién estás creando el sitio web? Y le podemos decir, lo estoy creando para mí, para otra persona o ya tengo un sitio web creado. En este caso estoy creando para mí. En el caso de que fuese para otra persona, le podemos decir, alguien me está pagando por crear este sitio web, pero en este caso le voy a dar, este sitio es para mí. Y quién va a estar creando este sitio web. Esto lo hacen por el tema de usuarios, contraseñas y le decimos, lo estoy creando yo mismo. ¿Qué tipo de sitio web quieres crear? Una tienda online, un blog empresarial, portfolio u otro. En este caso, un blog. Y le podemos decir, ¿necesitas ayuda para crear tu sitio web? Sí o no. Le podemos decir que sí, por favor. Y en este caso nos dice si queremos crear un nuevo sitio web o migrar mi sitio web. Si lo teníamos en otro hosting o, por ejemplo, en local, pues podemos hacer la migración. En este caso voy a crear un sitio nuevo y nos dice si queremos utilizar el creador de páginas de Hostinger, que es como una versión más simplificada de WordPress para crear una página web mucho más visual, o si queremos utilizar WordPress. En este caso es un curso de WordPress, así que vamos a utilizar WordPress y le vamos a que WordPress nos dice que sí, que se necesita experiencia, más opciones de personalización, plugins, y en este caso es lo que queremos. No queremos crear una web sencilla y hacerlo con su creador de página, que ya veremos en otro vídeo si podemos utilizar esto para crear una página. En este caso seleccionamos WordPress, seleccionar WordPress, el idioma, el email del administrador y la contraseña. Para la contraseña de administrador tenemos que poner letras mayúsculas, minúsculas, que haya algún número, un símbolo y o sea, que haya variedad de caracteres para que sea muchísimo más seguro. Nos dice si queremos añadir algún plugin en el sitio web. Un WooCommerce sería para hacer una tienda online y diferentes tipos de plugins. En este caso, que lo haremos más tarde, continuar. ¿Qué estilo prefieres? Esto es para la plantilla. Podríamos saltar este paso y después verlo, que es lo que vamos a hacer. Necesito una plantilla y ahora nos dice cuál sería el nombre del sitio web. En este caso podemos comprar un dominio, usar un dominio existente que ya tuviésemos de otra plataforma o reclamar un dominio gratis, que como habíamos elegido el plan de hosting que incluía un dominio gratis, vamos a seleccionar este. En este caso vamos a elegir un dominio con extensión .com y vamos a ver si está disponible la web para el otro canal que tengo yo, que es de Adri. Incluimos el nombre y le damos a buscar a ver si está disponible. Vale, nos dice el dominio está disponible. Adri López. Como está disponible, pues le daremos a continuar. En el caso de que no esté disponible, podemos probar con distintas extensiones o añadiéndole algo a nuestro nombre. Tiene que ser algún nombre de dominio que no exista, por lo tanto eso, podemos jugar con las extensiones o jugar cambiando el nombre. Yo recomiendo que si existe con alguna extensión, no utilicéis, aunque con otra extensión esté disponible, dependiendo qué tipo de web. Si es algo más de marca personal, no os recomiendo que utilicéis otra extensión si ya existe, por ejemplo, con el .com, porque si no luego la gente puede confundir la marca. Si vais a crear pues es un blog de marca o algo así más con marca, con personalidad. Si es, por ejemplo, un nicho de aspiradores, robot aspirador o lo que sea, pues bueno, os da un poco más igual. Pero si es algo de marca, os recomiendo que busquéis un nombre de dominio que no exista o que no esté utilizado
por lo menos en las principales extensiones que son .com, .es, .net. Le damos a continuar y tendremos que añadir unos datos para el registro del dominio. En este caso nos dice que elijamos el país, caso España. Si es personal para una empresa o organización, eso sería un dominio personal. Siguiente, y nos dice que le añadamos los datos de contacto. Voy a añadir los datos. Una vez que hemos terminado en rellenar los datos, le damos finalizar registro y nos dice que Adri López Tech Tips está siendo registrado. Y nos dice que ya va a terminar de configurar todo. La ubicación del servidor lo detecta automáticamente que estamos en Europa, o sea, le da preferencia a un servidor que esté cerca, porque al final si nuestro cliente objetivo va a ser sobre todo de Europa, aunque en mi caso al ser un blog que haré en español, pues será tanto de España como gran parte de Latinoamérica, pero bueno, nos instala el servidor en Europa, ya que cuanto más cerca esté de nuestro público objetivo, más rápido va a ser la conexión, aunque ahora mismo hay muy poca diferencia, pero bueno, le damos a finalizar configuración y terminará de hacer todo. Ahora mismo está instalando toda la configuración, o sea, tiene que instalar todos los archivos con toda la configuración que hemos creado, así que esperamos más o menos un minuto y lo tendremos instalado. Ahí nos dice que están instalando certificados SSL para nuestra seguridad, que eso es también muy importante, el tener certificado en la web para que sea el HTTPS, que al final ahora mismo si no tienes el TPS, muchos navegadores o usuarios directamente ya lo rechazan. Y ya tendríamos listo la instalación. Ha sido muy sencillo, al final ha sido rellenar datos, que es ir haciendo un poco lo que nos dicen, y lo tendría. Y ahora nos da dos opciones. Una es ir al panel de control de Hostinger, que sería un poco la parte de administración de todo lo que es el servicio que hemos contratado, o editar el sitio web. Wamos a ver las dos partes. Primero vamos a administrar el sitio desde el tablero de Hostinger, y aquí tenemos pues todos los datos de nuestra web. El dominio que hemos comprado, el plan que hemos escogido, el dominio cómo está, el correo y demás. En principio aquí tampoco tendremos que hacer gran cosa. Aquí tenemos diferentes, todo lo que es nuestro plan que hemos contratado, del hosting, rendimiento. Tenemos tres cosas de la parte de Hostinger, seguridad. Si nos vamos a certificado SSL, veremos que tenemos activo el certificado de ahora mismo que se acaba de instalar, y otras opciones que más adelante podamos ir. Para editar el sitio web podemos hacerlo desde este enlace o directamente desde la parte de administración de Hostinger. Nos vamos a WordPress, vista general, y aquí nos aparece editar el sitio. Le damos sitio web y nos redirige a la parte de administración. Como os he dicho antes, también podríamos hacerlo con el nombre del dominio /vpadmin. Vamos a verlo cómo sería, /vpadmin. Y nos vamos a la misma parte de administración. Como ya teníamos iniciada sesión, directamente nos aparece la parte de administración de nuestra página web. Si no tuviésemos iniciada sesión, nos pediría el usuario y contraseña que hemos configurado antes. Con esto ya tendríamos toda la instalación de WordPress en Hostinger, en un hosting online. Por lo tanto, esto cuando queramos ya podemos lanzarlo, digamos, a la gente a que lo pueda ver, ya que está online y cualquiera desde cualquier parte del mundo podría acceder a nuestra web, que sería ahora mismo, que viene con la plantilla de por defecto con nuestro nombre y demás. Una vez ya tenemos instalado WordPress, nuestro hosting en este caso, que es el hosting de Hostinger, ya podemos empezar a utilizarlo. Para empezar vamos a ver cómo es la distribución de herramientas que tiene WordPress, cómo es su panel de control. De esta forma vamos a poder luego localizar todo lo que necesitamos de una forma más rápida y sencilla. Para empezar vemos que tenemos un menú superior en el que se va a ver un acceso, un enlace a nuestra página web, o sea, a lo que sería la raíz de nuestra página web, lo que verían los visitantes, que si hacemos clic se nos abriría esto. En este caso, como tenemos iniciada sesión, se nos va a mantener la barra superior, el menú superior de administración. Esto, un visitante que entrara a nuestra página web, como no ha accedido a la parte de administración, no le aparecería esta barra. Esta solo la vemos nosotros, que es prácticamente la misma que tenemos aquí, con algunas opciones más, que es, por ejemplo, editar el sitio, para actualizar, y algunas cosas más, para añadir entrada, medio y demás. Tenemos algunos accesos rápidos. En este caso es del plugin de caché y de otros plugins. Si añadimos algunos plugins, en algunos puede ser que nos añada más opciones a esta barra superior. Y a la derecha tenemos, pues, y en la barra, en la parte de administración, lo mismo. Tenemos esta misma barra con prácticamente las mismas opciones y con el usuario. Además, ya para terminar con la parte superior, en todas las pantallas en la parte de administración vamos a tener esta opción, que es opciones de pantalla. Aquí lo que podemos hacer es
habilitar o deshabilitar opciones de lo que se nos muestra en pantalla. Aquí tenemos algunas que es para quitar o que aparezcan o que no aparezcan alguno de estos módulos. Siempre vamos a tener la de ayuda que nos va a explicar lo que estamos viendo en esta pantalla. Si nos vamos, por ejemplo, a entradas y le damos a opciones de pantalla, pues nos aparecen otras opciones, que es las columnas, o sea, la información que queramos ver en cada columna, que puede ser autor, categoría y demás. Por ejemplo, si autor no nos interesa porque siempre vamos a ser nosotros, pues podemos deshabilitarlo y así nos queda más limpio la visualización y lo vemos más rápido. Si tampoco nos interesa comentarios porque no vamos a habilitarlo, pues lo podemos quitar. Y después, cuando tengamos muchas entradas creadas y queramos ver más cantidad, pues aquí le podemos poner, por ejemplo, 50 y así vemos más entradas y aceptamos y ya lo tenemos. En la parte de la izquierda nos aparece el menú principal de WordPress, donde vamos a tener todas las opciones de configuración de WordPress. En este caso, como es una instalación desde Hostinger, nos aparece esta opción que ha añadido el propio host. Si fuera en otros servicios de hosting, pues nos aparecería el suyo o ninguno, dependiendo de cada uno si lo activa. En este caso, Hostinger tiene una opción que es como un inicio rápido que nos va haciendo un paso a paso para configurar todo el sitio. En este caso no vamos a hacerlo utilizando esta herramienta de Hostinger, ya que, como os he dicho, aunque Hostinger es una de las mejores opciones, podéis querer hacerlo de cualquier otro, o sea, en cualquier otro hosting o hacerlo en local. Por lo tanto, no vamos a utilizar esto para que os sirva a todo. Pero aquí, como os he dicho, tendríamos como un inicio rápido de toda la instalación y configuración podéis utilizarla o no, eso ya como queráis, aunque lo suyo es utilizar las propias herramientas de WordPress para aprender a usarlo. Como os decía, aquí tenemos todas las opciones y esta va a ser las básicas que vamos a tener siempre. En este caso, Hostinger nos instala, además del WordPress, este plugin que es para el caché, para acelerar la velocidad de la página web, que es Lightspeed Cache, que si no os lo instala vuestro hosting, os lo recomiendo instalar. Después veremos cómo se instalan los plugins. Este es otro plugin que también os recomiendo, que ahora veremos cómo se instala, que puede ser que no os lo tengáis por defecto igual. El que sí vais a tener por defecto es la parte de escritorio, que es lo que vemos nada más acceder. La parte de actualizaciones, donde nos aparecerán las actualizaciones disponibles, tanto de la versión de WordPress como de plugins como de temas. Y luego lo que vamos a tener siempre es la opción de entradas, la opción de medios, páginas, comentarios. Este es un plugin, por lo tanto puede ser que lo tengáis o que no. La opción de apariencia, donde están los temas. La opción de plugin, de usuarios y herramientas. Y esos son los que vais a tener siempre. Ahora que ya tenemos un poco la introducción de cómo está distribuido todas las herramientas y opciones de WordPress, vamos a entrar ya en detalle de cómo utilizar cada una. Vamos a seguir con el curso de WordPress. En este caso vamos a ver la parte más básica de WordPress, que es al final son las plantillas. Las plantillas o temas van a ser, digamos, lo que le va a dar el aspecto, el diseño, la estética a nuestra página web, y para empezar es una de las cosas que necesitamos añadir. Aunque ya os digo que es un poco indiferente en cuanto a todo lo que es el uso de WordPress, qué tipo de plantilla estemos utilizando, aunque unas nos darán unas opciones u otras después en cuanto vayamos a la parte de diseño. Pero os quería enseñar cómo se instalan las plantillas o temas, y tenemos dos opciones. Una son las plantillas gratuitas, que vemos si nos vamos a apariencia, temas, tenemos unas plantillas por defecto, y si le damos a añadir nuevo nos aparecerán las plantillas que hay disponibles gratuitas. Hay algunas de estas que son gratuitas, podemos comprar una versión premium que ya es de pago y viene con opciones, pero todas las que tenemos aquí son gratuitas. Por ejemplo, una que os recomiendo así, que es bastante sencilla, rápida, ya que las plantillas las hay que son muy muy bonitas, muy estéticas y demás, pero después hacen que nuestra web sea más lenta. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, porque la gente, los usuarios, valoran mucho el tener una página que sea rápida, que estés cambiando de secciones, cuando accediendo a la página, que cargue rápido. Si tarda más de 1 o 2 segundos en cargar, una gran parte de nuestros usuarios se irán hacia atrás y se irán a otra página web o se saldrán de nuestra página. Por lo tanto, tenemos estas dos opciones, la gratuita y las de pago. Obviamente, si queremos algo más profesional, pues siempre al final vamos a tener que ir a opciones de pago, porque tienen muchas más opciones, se actualizan mucho más y al final son mucho más. En cuanto a gratuitas, os recomiendo, por ejemplo, la de GeneratePress, y si queremos instalarla, una vez que nos hemos ido a temas, añadir tema, nos vamos aquí, instalar. Todas las que aparecen aquí son gratuitas, aunque luego algunas pueden tener la versión de pago, pero las podemos instalar. Y aquí ya nos dice instalado, y directamente desde aquí le podemos decir activar.
Ahora tenemos ya en la parte de apariencia temas, nos aparecen, además de las que venían por defecto, nos aparece esta de GeneratePress y podemos ver los detalles del tema, qué características tiene y demás, los widgets que incluye y los menús. Si nos vamos ahora a ver cómo es la página web, veremos que ha cambiado. Antes era de otra forma, ahora tiene como una barra superior, una barra lateral con un buscador y demás. Y vemos que ahí ya hemos cambiado el aspecto de la web. De esta forma podemos instalar cualquier tema. Ahora vamos a ver la parte de cómo instalar temas de pago. En este caso yo voy a utilizar un tema que he utilizado en todas mis webs, ya que yo he hecho muchas webs de nicho, he llegado a tener más de 100 webs, ahora tengo muchas menos por de tiempo de gestión de todas, pero en casi todas mis webs ahora mismo de nicho y de blog utilizo ASAP, una plantilla que es muy ligera, muy enfocada a velocidad, sencillez y un diseño bastante limpio y que tiene diferentes opciones. Todas las plantillas de pago al final nos dan diferentes opciones. Una que es licencia única por sitio web, hay otras que tiene para determinados sitios web y otras opciones ilimitadas. Dependiendo si solo vamos a hacer una web o vamos a hacer muchas para clientes o empresas o para nichos, pues nos va a merecer mejor un tipo de licencia u otro. En este caso os voy a dejar en la descripción el enlace, ya que vais a tener un buen descuento con el cupón que os voy a dar. Cuando accedáis os va a salir esta opción que, como os decía, es un solo sitio web $42, hasta 5 sitios web 127 o sitios limitados 100. Obviamente estos precios ya son con el cupón aplicado, como han creado esta landing para vosotros, que podáis aprovecharos del cupón. Y como os decía, si vais a hacer un montón de webs tipo nicho, pues obviamente os merece pagar esto para ya tener la licencia para todas las webs que queráis, para 20, 30, 50, 100. Si solo queréis para uno, pues la pena pagar solo uno y ya está, dependiendo un poco de vuestras opciones. Entonces cuando le deis a comprar, como todo, os mandará a rellenar los datos. Cuando tengáis los datos, lo que vais a tener es en el correo, en el enlace de descarga .zip y vuestro código de licencia. Cuando tengáis el zip y el código de licencia, solo tenéis que ir a temas, añadir nuevo tema, y en este caso, en vez de buscarlo aquí, le vamos a dar a subir. Seleccionamos el archivo, nos vamos a la carpeta donde hemos descargado el tema y tenemos que buscar el archivo .zip, el comprimido del tema. Le damos a abrir, ya lo ha cargado, y le damos a instalar ahora. Lo que va a hacer es subir este archivo al hosting, lo descomprimirá y lo instalará. Nos dice que el tema se ha instalado correctamente, así que vamos a activarlo. Una vez que lo tenemos activo es que ya lo estamos utilizando. Ahora, para poder utilizarlo con todas las características, lo que tenemos que hacer es activar la licencia. Le damos aquí a completar la instalación ahora y en el email o en nuestra parte de administración de la web de ASAP nos saldrá la licencia. Le ponemos la licencia que nos han mandado y le damos a guardar. Nos dice que el estado de la licencia es inactiva y le damos a... Y con esto ya tendríamos nuestra licencia activa. Ya tendríamos disponible esta plantilla. Como os he dicho, es un poco indiferente que utilicemos una plantilla de pago o una gratuita para lo que es la utilización de WordPress, la configuración y demás. Lo que va a cambiar un poco es las opciones en cuanto a diseño y configuración, pero en cuanto a la parte de WordPress, si nos volvemos a apariencias, temas, aquí veremos que tenemos la plantilla de antes gratuita instalada, que ahora nos dice activar porque tenemos la de ASAP tema activada, y aquí nos dice la que está activa. Podemos utilizar una u otra, es indiferente, y podemos cambiar, tengamos ya toda la web hecha, podemos cambiar entre una y otra dependiendo de ver cómo queda el aspecto de una forma o de otra. Yo os recomiendo las que no vayáis a utilizar. Si por ejemplo estas no las fueseis a utilizar, podemos hacer clic en ellas y borrar. Aparte de liberar un poco de espacio, que tampoco es que sea algo que ocupe muchísimo, cuantas menos cosas tengamos instaladas mejor, porque tanto en plantillas como en plugins, si no lo estamos utilizando, pueden ser una vía por la que tengamos un problema de seguridad en cuanto a hackeen si tiene algún fallo un plugin o una plantilla tiene algún fallo de seguridad, y sobre todo si no lo vamos actualizando podemos tener un problema. Entonces, en cuanto a temas, plantillas o plugin que no estemos utilizando, yo os recomiendo siempre que los borréis. Y con esto habríamos terminado la parte de instalación de plantillas. Ahora vamos a seguir con la parte de plugins, bastante parecido a los temas en cuanto a que tenemos opciones de plugin gratuitos que podemos instalarlos de igual forma. Aquí nos sale una lista de los instalados. En este caso, estos que aparecen en azul son los que ha instalado Hostinger, que son los que no vienen por defecto. Este y este sí que vienen por defecto, y los demás los ha instalado Hostinger en este caso. Si tenéis otro servicio de hosting, podéis que os instale otros,
o estos mismos o parecidos, pero al final es lo mismo. Si queremos añadir uno nuevo, le damos aquí añadir uno nuevo y aquí nos aparece la galería de plugins gratuitos. Pasa lo mismo que con las plantillas. Si queremos instalar un plugin que sea de pago, pues normalmente nos vamos a la web que tiene la empresa del plugin o donde tenga alojado el plugin, nos descargaremos un .zip y de la misma forma que hacemos con las plantillas le daremos subir plugin, seleccionamos el archivo, el .zip, lo instalamos, lo activamos y ya nos aparecería en la parte de plugin instalados. En esta parte podemos activar o desactivar los plugins, podemos tener varios plugins activados al mismo tiempo, obviamente, y podemos desactivar los que no estemos. Si alguna vez, por ejemplo, tenemos algún fallo raro y justo nos ha pasado después de instalar un plugin, lo que podemos hacer es aquí, nos vamos a desactivar, por ejemplo este, y probamos. En algunos casos son plugin incompatibilidades, nos dan estos y al desactivar podemos ver si es por ello o no. En el caso de los plugins, sí os recomiendo instalar varios de base. Luego podemos ir viendo cuáles necesitemos en cada caso, pero hay unos que van a ser prácticamente imprescindibles. En este caso, de los que yo os iba a recomendar, Hostinger ya nos instala dos de ellos, y es el All-in-One VP Migration, que es un plugin que nos permite hacer copias de seguridad y migraciones, que lo que podemos hacer es cuando tengamos cosas hechas, guardar una copia de seguridad de toda la web. O lo que podemos hacer también es crear como plantillas. Si vamos a hacer un montón de webs muy parecidas, lo que podemos hacer es la configuración inicial de todo lo que os voy a explicar, y una vez que tengamos toda la configuración inicial, todo como una plantilla de la base que queremos, podemos guardar eso y para todas las demás webs que vayamos a hacer ya tenemos toda esa configuración guardando una copia de seguridad. El otro plugin importante que tenemos que instalar es algún plugin de caché. En este caso tenemos instalado el Lightspeed Cache, que ya lo ha instalado Hostinger por defecto y ya lo habrá configurado para que funcione lo mejor posible con su servicio de hosting. Si no lo instala por defecto, pues tendríamos que instalarlo y configurarlo. Es sencillo, pero bueno, es algo que necesitamos sí o sí, tener un plugin de caché. Otro plugin bastante importante sería el de certificado SSL, que en este caso, como podemos ver aquí, ya tenemos el HTTPS instalado, o sea que Hostinger ya lo incluye en su servicio de hosting, ya nos instala ese certificado SSL para tenerlo. Por lo tanto, no haría falta instalarlo aparte. Si te está gustando este curso y quieres seguir aprendiendo, ya que voy a subir más cursos de cómo crear una página web, ya entrando más en detalle de todo el tema de diseño y demás, suscríbete abajo y déjame un comentario, y de esta forma también me estarás apoyando y me estarás diciendo que te gusta este contenido. Para ver un poco cómo se instalan también los plugins, cómo se enseña con las plantillas o temas, voy a instalar uno, ya que estos, como recomendaba, ya venían estos instalados por defecto. Vamos a añadir uno, le damos a añadir uno y aquí podemos buscar. En este caso voy a buscar uno que tiene este nombre, o sea, podemos directamente buscar el nombre, que es WP, que WP, por si no lo sabíais, significa WordPress, bastante evidente, pero bueno, para evitar dudas. Y en este caso vamos a instalarlo, que sería este, que este es un plugin, que hay diferentes plugins que hacen lo mismo, pero en este lo que nos va a dar es un extra de seguridad al cambiar algunas URLs que vienen por WordPress. Cuando lo instalamos tiene bastantes URLs que son por defecto, como es la de entrar a la parte de la administración, y con este plugin vamos a poder cambiar. Así que buscamos, siempre nos podemos fijar en las estrellas que tiene, que es las valoraciones positivas que ha dado la gente, y el número de instalaciones activas. Si vemos que un plugin o un tema tiene muy pocas instalaciones activas, es decir, tiene 1000 o menos de 1000 o menos de 10.000, por ejemplo, pues podremos tener dudas de si es una buena. En este caso tiene más de 80.000 activas y en gran parte también es, por lo que os digo, de que hay muchas opciones. Podríamos instalar, por ejemplo, este también, que tiene más de 200.000 y al final va a hacer... Pero bueno, en este caso voy a instalar este, que es para esconder esas URLs. Una vez instalado, lo activamos y aquí vemos ya el plugin instalado. Cuando instalamos un plugin, pueden aparecer de diferentes. Puede que aparezca directamente aquí en este menú lateral, que aparezca como en este caso el plugin, o dependiendo del tipo de plugin que sea, nos puede aparecer en ajustes, en herramientas y en diferentes. Normalmente es en ajustes, herramientas o directamente en el menú. Por lo tanto, si lo instalamos y vemos que no nos aparece aquí directamente, como en este caso, podemos buscarlo dentro de estos submenús a ver si nos aparece aquí. Por ejemplo, el de Lightspeed Cache, como es un plugin de ajuste de rendimiento de caché, nos aparece dentro del menú de ajustes. Nos vamos al plugin. Una vez que accedemos a los plugins, normalmente tenemos
diferentes formas de utilizarlo. Hay a veces que se nos abre un submenú en el plugin, aquí tenemos todas, digamos, las pantallas de este plugin, o a veces nos aparece un menú aquí superior con diferentes pestañas que tiene. En este caso pues nos da primero unas comprobaciones de entorno, nos dice que copiemos esta URL segura, vamos a hacerlo en caso de que al activar alguna funcionalidad del plugin estropee, digamos, nuestro WordPress, deje de funcionar correctamente. Con accediendo a esta URL lo que vamos a hacer es recuperar. Y nos dice que si queremos ejecutar una configuración de muestra, le damos a que sí. Nos dice que los valores escritos y vamos a ver las diferentes opciones que tiene este plugin, que sería, primero nos hace un scan, y una de las cosas que más importantes son a la hora de dar un poco de seguridad extra es el tema de cambiar la URL de acceso a la parte de administración por defecto, /vp-add. Aquí en este scan nos dice en cuanto a seguridad lo que está bien y lo que está mal, y podemos irle dando a arreglar o no. Por ejemplo, nos dice que los plugins que están desactivados o que no están actualizados, pues tendremos que actualizarlo. Le damos a fix y aquí nos... Y como os decía, una de las partes más importantes por la que he instalado este plugin es para ocultar la parte de administración. Podemos ir aquí, ocultar administración, y aquí en la parte superior nos aparecen dos pestañas. Nos vamos a admin URL y vamos a crear una nueva URL para la parte de administración. En este caso, yo que sé, editar WordPress. Al final es cualquier URL que no sea la que viene por defecto. O sea, podemos alguna que nos acordemos, obviamente tendremos que recordarla o guardarla. Y aquí, aparte de definir qué tipo de URL queremos para la parte de administración, también tendríamos que decirle aquí para bloquear la URL por defecto de administración. Nos sale aquí un aviso de que podría haber problemas y demás, pero bueno, vamos a mostrar y le decimos que sí, que queremos bloquear la URL por defecto de administración. También podemos activar otras opciones para el VP login cambie y demás, pero bueno, en este caso vamos a probar solo con esta opción, que es cambiar la URL y decir que bloquee la URL por defecto. Le damos a guardar. Y ahora, cuando queramos acceder a la parte de administración con el VP admin, vamos a ir y nos dice que nada ha encontrado. O sea, va a deshabilitar esta opción y nos va a decir que no ha encontrado nada. Por lo tanto, si alguien quiere intentar entrar con usuario e intentando contraseñas de forma automática, pues lo va a tener más complicado. Y para poder entrar a la parte de administración, pues tendríamos que ser con editar WordPress. Y con esta URL que nosotros hemos añadido y que solo nosotros sabemos, lo suyo es poner cualquiera que no sea tan intuitiva, ya podríamos acceder a la parte de administración. En este caso lo he hecho en modo incógnito para que no me aparezca el usuario iniciado, pero bueno, sería lo mismo. Ya solo podremos acceder desde esa parte de inicio de sesión. Y con esto ya tendríamos el uso de los plugins, cómo se instalan, qué tipo de plugin hay, los de pago y los gratuitos, y cómo configurar y cómo nos aparecerán en las barras de menú y en las opciones. Así que ahora vamos con el siguiente. Una vez tenemos las plantillas, los temas y los plugins ya controlados, cómo se instalan y cómo se configuran, vamos a empezar con lo que es la configuración de nuestra página web, de nuestro WordPress, para ya después empezar ya a trabajar con la creación de contenido. Para ello vamos a ir en orden. Las primeras opciones son las que estamos hablando, que es ya para crear entradas, medios, páginas, comentarios y demás, y nos vamos a ir hasta apariencia, que ya la hemos visto, todas estas opciones de configuración de las plantillas, de plugins, usuarios, que podemos crear varios usuarios y darles diferentes roles en los que pueden tener más o menos permisos, y nos vamos a ir hasta herramientas. En herramientas tenemos algunas opciones disponibles. Si nos vamos a herramientas disponibles, pues esto nos sale el conversor de etiquetas a categorías, y podemos también importar configuraciones. Aquí tenemos diferentes como plugin que podemos instalar para importar desde sitios, instalar para importar desde WordPress, para exportar la configuración de WordPress, salud del sitio, donde nos va a decir qué tipo de salud tenemos en nuestra página web, si podemos mejorar con seguridad, actualizaciones y demás. Exportar los datos personales, que bueno, que sería para si tenemos bastantes usuarios creados, pues exportar todo eso. Para borrar datos personales, como ya os decía antes, es el plugin que instala por defecto, que es para hacer copias de seguridad. Y ahora nos vamos ya a la parte importante en cuanto a configurar ajustes, y nos vamos a generar. Aquí vamos a ver el título del sitio, que va a ser el que nos aparezca aquí como nombre del sitio. En este caso lo voy a cambiar, le voy a poner Adri López Tips, de esta forma. Si queremos una descripción corta, que dependiendo de la plantilla pues aparecerá debajo o en el footer, en el pie de página. La dirección de WordPress, que por defecto la voy a dejar así.
el correo electrónico para la parte de administración. En el caso de que pongamos una opción de que se puedan crear usuarios, pues le podemos decir que por defecto qué tipo de usuario sea cuando se cree un perfil nuevo. Luego el idioma, zona horaria, el tipo de formato de fecha, que en este caso pues durar día, mes, año, y el formato lo podemos dejar, y luego en cuando empieza la semana, que esto solo es pues para temas luego de cuando aparezcan, cuando se han creado, por ejemplo, las entradas y demás. Damos a guardar cambios y ya tendremos. Como vemos, no se ha actualizado el nombre, y esto muchas veces puede ser porque tenemos guardado en la caché. Esto podemos ir a este icono, que en este caso es el icono de Lightspeed Caché, y le damos a purgar todo, y una vez que purgamos todo el caché, que borramos todos los archivos que había guardados de antes, hay muchas veces que nos puede pasar esto, que hagamos un cambio o guardemos y no se actualice. Muchas de estas veces es porque tenemos esos archivos o esos datos guardados en caché, que es para que carguen más rápido, y aunque hagamos el cambio no se actualiza porque tenemos los archivos previos que se habían descargado, y tendremos que pues eso, borrar la caché y ya tendríamos todo funcionando con las... Ahora nos vamos en ajustes a la parte de escritura y nos van a aparecer diferentes opciones. Categoría por defecto de las entradas, en este caso no nos importa, sin categoría. Formato de las entradas, tenemos diferentes formatos dependiendo también la plantilla que estemos usando. El servidor de correo, para quisiéramos hacer publicaciones por correo, en este caso nada, vamos a guardar cambios, no hemos hecho ningún cambio. Y ahora nos vamos a la parte de lectura, que aquí sí que es más importante. Aquí va a ser cómo se muestra un poco nuestra página web. Por defecto viene tus últimas entradas, que lo que haría es directamente en la página, en la home, en la página principal, mostrarse las últimas actualizaciones o las últimas entradas en el blog que hayamos hecho, últimos artículos que hayamos publicado. En este caso a mí siempre me gusta elegir una página estática, es decir, que yo elija qué página quiero que aparezca y luego ya la modifico para que aparezca de una forma u otra. Y en este caso solo tenemos una página, que como podemos ver es aquí en página. Tenemos esta página de ejemplo y podemos elegirla aquí. Luego podemos cambiarle y, por ejemplo, opción rápida, en vez de página de ejemplo, pues por el blog de Adri López. Actualizamos y aquí, si actualizamos ahora, le damos una página estática y ya y vamos a añadir esta página estática como la portada del sitio. En este caso ya estas opciones nos afectarían. Le estamos diciendo cuántas, en caso de elegir últimas entradas, le decimos que cuántas quiere que nos muestre, y como nos muestre que vamos a guardar cambios, vamos aquí, ya nos aparece el texto que viene. Ahora nos vamos a comentarios. Yo recomiendo que si vuestra web o blog no son importantes los comentarios, mejor desactivarlos y ya está. Pero bueno, aquí tenemos todas las opciones. En cuanto a el activar o desactivar los comentarios, muchas veces se hace directamente desde las opciones de la... En medios le podemos decir qué tamaños queremos en cada uno de los formatos. Siempre tendremos 3 formatos, que es el de miniatura, imágenes pequeñas, el medio y el grande. Esto WordPress lo hace porque si, por ejemplo, para que aparezca una entrada, o sea, un feed en el que aparecen las entradas del blog, no va a aparecer, no va a mostrar una imagen, por ejemplo, de 1024 píxeles por 1024 para tener una imagen de un pequeño tamaño, ya que estaríamos ocupando mucho espacio, o sea, cogiendo una imagen muy grande para luego mostrarla muy pequeña. Entonces, la configuración que viene por defecto está bastante bien. En enlaces permanentes vamos a ver cómo queremos que se muestre la URL de las entradas y páginas que por defecto WordPress muchas veces aparece así, y esto lo que nos va a hacer es poner el nombre de la página, luego nos va a añadir el año, el mes, el día y el nombre de la entrada. O sea que nos va a crear una URL súper grande. Entonces yo recomiendo, lo más fácil y lo mejor es que sea el nombre de la entrada. O sea, siempre la URL va a ser nuestro dominio, que es adrilopeztechtips.com, y sería // y el nombre de la entrada que nosotros directamente, y así va a ser mucho más intuitivo y no nos va a aparecer como parecía por defecto, que era pues con el año, con el año, el mes, el día, etcétera. Directamente que nos aparezca el nombre de la entrada va a ser mucho más sencillo y visual a la hora de ver una URL. Y aquí no tendríamos que tocar nada. Vamos a guardar cambios. En privacidad nos sale podemos cambiar la página de privacidad, ya que luego tendremos que crear 3 páginas de política de privacidad, aviso legal y demás. En este caso ya viene por defecto, así que aquí tenemos las opciones del plugin de anti-spam y las opciones en este caso ya no vamos a tocar nada más, ya que son opciones de configuración de los plugins que ya están configurados por defecto. Y con esto habríamos terminado la parte de lo que es configuración
y primeros ajustes de WordPress. Así que ahora nos vamos con el... Vamos a seguir con lo que es el contenido ya de WordPress, con el contenido que vamos a poder crear y cómo se puede organizar ese contenido. En este caso vamos a hablar de las categorías y etiquetas. Las categorías y etiquetas se pueden aplicar solo a las entradas, a las páginas no. Las páginas son como una entrada, pero que no podemos ni categorizar ni etiquetar. Ya os explicaré en el siguiente módulo qué diferencia hay entre entradas y páginas y cuál tendremos que utilizar en cada caso. En este caso vamos a hablar de las etiquetas y categorías y al final, como ya os decía, las categorías y etiquetas es una forma de diferenciar o etiquetar o separar cada una de las. Si nos vamos al apartado de entradas, podemos ver todas las entradas, añadir nueva para crear una nueva. En todas las entradas nos mostrará un listado y luego tenemos categorías y etiquetas. Vamos a abrir las dos y como podemos ver en categorías, por defecto nos sale esta que es sin categoría, o puede ser que nos aparezca un categorizer, o sea, sin categoría en inglés. Y aquí podremos crear diferentes categorías. Y en el apartado de etiquetas lo mismo, por defecto no aparece ninguna, pero podremos crear aquí todas las etiquetas. Todas las entradas por defecto tienen que estar en una categoría, o sea, no pueden estar sin ninguna categoría. Por lo que por defecto siempre nos aparecerá. Podemos crear nuevas, para ello por ejemplo podemos poner proyectos. El / no hace falta que lo pongamos, nos lo pondrá automáticamente y le damos a añadir nueva categoría. Aquí vemos que nos ha añadido la categoría de proyectos con el /. El / es el nombre que le va a poner en la URL. Si tuviésemos un espacio en nuestro nombre, o sea, por ejemplo, si aquí le pusiéramos proyectos Arduino, por ejemplo, automáticamente aquí nos pondría, ahora seguramente no lo haga porque ya lo tendríamos creado, pero aquí automáticamente al crear la categoría nos pondría con un guión Arduino. Y esto va a ser la dirección URL. Si le damos a ver, vemos que nos aparece category y proyecto. Y en el caso de las etiquetas lo podemos crear de la misma forma. O sea, podemos crear una etiqueta que sea proyectos, por ejemplo, y le damos a añadir y lo mismo, nos crea la etiqueta de proyectos prácticamente la única diferencia que hay entre las categorías y las etiquetas es que las etiquetas vamos a poder añadir diferentes etiquetas a una misma entrada, aunque categorías también vamos a poder añadir una entrada a diferentes categorías, y la principal diferencia es que las categorías pueden tener jerarquía, es decir, que haya una categoría principal y luego haya subcategorías. Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, en proyectos Arduino vamos a poner código Arduino, que Arduino es un dispositivo que nos permite programar. Y en categoría superior le vamos a decir que es proyectos de Arduino. Por lo tanto, esta categoría códigos va a estar dentro de proyectos de Arduino. Al crearla aquí vemos cómo se mete un guión debajo de proyectos Arduino, y es que esto quiere decir que está dentro de la categoría de proyectos Arduino. Si le damos a ver, vamos a ver cómo nos ha creado una subcategoría, ¿sabes? Es decir, estamos dentro de la categoría de proyectos Arduino y después en... Ahora ya sabiendo un poco cómo funcionan y las diferencias que hay entre etiquetas y categorías, os voy a dar mi opinión. Yo en prácticamente todas las webs, casi nunca, quitando en casos muy especiales que necesito crear categorías, la arquitectura de la web, pero si no os queréis complicar la vida, yo recomiendo no utilizar categorías, utilizar solo etiquetas si acaso, para después poder organizar. Por ejemplo, las etiquetas nos pueden servir si queremos poner un clúster de entradas y queremos, por ejemplo, que aparezcan solo un determinado tipo de entradas. Podemos etiquetar todas esas entradas con una etiqueta que las identifique, y así podemos decir, pues muéstrame solo las que tengan que ver con programación, y nos muestra, ponemos a todas esas entradas etiqueta de programación y nos mostrará solo las entradas de programación. Si es un nicho, pues por ejemplo de un nicho de monitores, podemos etiquetar todas las entradas que tengan que ver con monitores gaming, le ponemos la etiqueta monitores gaming, y a la hora de mostrarlas o trabajar con las entradas de ese tipo, pues por ejemplo solo todas las entradas que tengan esa etiqueta de monitores. Después vamos a ver cómo se añaden estas etiquetas a las entradas. Pero como os digo, si no os queréis complicar, da igual utilizar etiquetas que categorías o las dos, pero lo más sencillo sería utilizar solo etiquetas, y de esta forma ya podemos identificar y seleccionar y agrupar pues entradas como nosotros. Y esto ha sido todo de cómo
podemos categorizar o digamos seleccionar o agrupar las diferentes entradas con las categorías así que vamos al siguiente. Vamos ya con el contenido real, con lo que vamos a utilizar y con lo que vamos a estar repitiendo constantemente para crear nuestra página web. Y son las entradas y las páginas. Os voy a explicar rápidamente, aunque ya se ha avanzado antes un poco la diferencia. Y la principal diferencia entre páginas y entradas es que las páginas no vamos a poder categorizarlas de ninguna forma y las entradas sí que vamos a poder categorizarlas o digamos agruparlas, separarlas con las categorías que hemos hablado antes y con las etiquetas. Las páginas no, las páginas vamos a poder crearla y no vamos a poder diferenciarlas entre unas y otras para luego mostrar unas u otras. Por lo tanto, mi recomendación es lo mismo que con las etiquetas y las categorías. Si no os queréis complicar la vida, hacer la página solo para la home, para la página principal, y todo lo demás que sean entradas. De esta forma, a la hora de darle una estructura a la página web va a ser mucho más fácil si lo hacemos todo con entradas. Sí que es verdad que después estructuras más complicadas o para determinados casos lo mejor es combinar ambas, pero ya os digo, si no os queréis complicar, hacerme caso. La página solo para la home y todo lo demás que sea. Así que ahora vamos a ver cómo crear una página que va a ser la home y después vamos a ver cómo crearlas. Para crear la página nos vamos a páginas y por defecto nos va a aparecer siempre la que nos viene en la plantilla o al instalar WordPress por defecto. En este caso es el que habíamos cambiado antes, que es esta, pero si queremos añadir una nueva, pues podemos añadir una nueva. Dice el editor de bloques, vamos a decir home el home lo pongo para que vosotros veáis que es esta, para que no sea igual que la otra. Por ejemplo, voy a poner este título que sería el H1, home de blog Adri López. Y aquí pues vamos a añadir, le damos a publicar y aquí directamente le podemos dar a ver. En este caso no vamos a ver. A mí me gusta más ponerlo aquí en modo pantalla completa no, para tener siempre aquí el menú accesible rápido. Y ahora que lo hemos guardado, para poner esta página como la principal, como la home, como os he dicho antes, nos vamos a ajustes, lectura y tenemos que tener una página estática y en este caso seleccionaríamos home de Adri López. Guardamos cambios y ahora si nos vamos aquí a la página veremos que se ha cambiado y esta sería la home. Para tener algo de ejemplo voy a borrar esta y voy a poner la otra como página de inicio. Nos vamos a lectura, vuelvo a poner la que teníamos antes para que tenga un poco de texto de ejemplo y si actualizamos tenemos que borrar caché, ya tenemos el otro. Si queremos borrar una página que hemos creado y por lo que sea pues no... Si queremos borrar una página que hemos creado y no la queremos ya, pues por lo que sea, le podemos dar aquí, en cuanto ponemos el ratón encima de la página, nos dice enviar a papelera y nos aparecería aquí. En caso de que queramos borrarla permanentemente o restaurar ahí en la papelera y ya está. Ahora, si queremos editar la página, solo tendremos que hacer el clic y ya entramos en el editor. En este caso, venía este enlace, o sea, este texto de ejemplo. Por ejemplo, voy a quitar esto, hago clic en el enlace y lo elimino. Y ya estaría. Y de esta forma tan sencilla vamos a poder crear las páginas web. Como podéis ver, tenemos varias opciones aquí a la derecha y otras opciones aquí. Todas estas opciones son prácticamente iguales tanto en páginas como en entradas. En entradas tenemos alguna más, por lo que os decía de etiquetas y categorías, pero son prácticamente iguales en los dos casos. Sí que es verdad que aquí abajo también, que estos son más opciones de lo que nos da la plantilla, el tema, y también nos pueden aparecer diferentes opciones que nos den plugin que hayamos instalado. O sea, podemos tener más o menos opciones dependiendo de la plantilla o los plugins, igual que aquí a la derecha, hacer más o menos. Estos son los que y una vez que ya tenemos creada la página, que sería la home, aquí podríamos añadir diferentes elementos, pero en cuanto a elementos, pues lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se crearía una entrada, que es prácticamente igual. Nos vamos a entradas, podemos darle directamente a todas las entradas o a nueva entrada directamente y vamos a añadir, ¿no? Aquí añadimos el título y, por ejemplo, proyectos Arduino. Este sería el título de lo que es la entrada del blog, que es el H, como el título más importante, la parte más importante, lo que identifica esta. Por ejemplo, voy a poner proyectos Arduino con ese y aquí podríamos añadir texto. Si le damos a publicar y damos a publicar, nos ha publicado y aquí directamente podemos ver la entrada que acabamos. Nos aparece el título del H1, el texto y luego aquí, en este caso están activados los comentarios, pues nos aparece dejarnos respuesta y demás.
Luego veremos cómo se modifica todo esto. Y ya sabríamos cómo crear páginas y entradas. Como os decía antes, aquí vemos las opciones que tenemos por la plantilla para las entradas. Y además aquí a la derecha, si cerramos esto que es al guardarlo, también nos aparecen diferentes. Así que vamos a ver qué hacen estas opciones y cómo podemos ir modificándolas para adaptar las entradas en este caso a lo que estamos buscando. Como podemos ver, dependiendo de lo que tengamos seleccionado nos aparecen unas opciones u otras. Arriba tenemos un menú que en este caso es para añadir bloques, más. Estos son para herramientas diferentes que es de editar a la hora de seleccionar, queremos decir editar esa parte, para deshacer, que también lo podemos hacer con control Z, o para rehacer, en caso de que hayamos deshecho algo podemos rehacerlo con esta flecha o con aquí para detalles que nos aparecen las palabras que tenemos escritas en nuestro artículo, caracteres y más o menos el tiempo que se tardaría en leerlo. Esto es muy importante a la hora de crear artículos, pues saber cuántas palabras hemos creado, cuánto tiempo se va a tardar en la lectura y demás. Y luego en esta opción de las 3 líneas tenemos como una visión de una lista de cómo está estructurado nuestra. Por ejemplo, aquí pusiéramos un H2 que sería como subcategorías dentro del artículo o como sería sus capítulos, digamos. En vez de párrafo le vamos a decir que es un encabezado, que es un H2. Y aquí lo veríamos, como es la estructuración de nuestro artículo. Párrafo, 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 H2, párrafo y demás. Ahora, eso sería todo lo que tenemos en el menú superior. En la barra lateral, como podemos ver, depende de lo que tengamos seleccionado, nos dan unas opciones u otras. Si hacemos clic fuera, nos van a aparecer las opciones de lo que es la entrada. En este caso, visibilidad, que puede estar en pública, privada o protegido con contraseña. Si lo hacemos público es que cualquiera puede ver la entrada, cualquiera que entre a esta URL. Si le ponemos en privada, solo van a poder ver editores, los administradores, que eso por ejemplo cuando estemos todavía en proyecto creando una entrada, pues de esta forma el usuario no tendrá acceso hasta que lo hagamos. Luego más abajo tenemos la hora de publicar, ya que podemos publicarlo en una fecha. Y la URL, que esto también es bastante importante. Podemos, aquí donde es la URL, podemos hacer clic y podemos simplificar la URL en caso de que pongamos un H1 muy largo. Nos va a añadir aquí el mismo título con los guiones, que una URL no puede tener espacios. Y podemos simplificar, pues, por ejemplo, en vez de proyectos Arduino con SP32, pues simplificamos proyectos Arduino. Es importante que la URL la podemos cambiar al principio, pero una vez que ya está publicado y que, por ejemplo, se empieza a indexar en los buscadores o la gente empieza a tener esa URL, no podemos ir cambiando las URLs así como así, porque a la hora de acceder ya no encontraría la página, porque ya no existe. Cambiar la URL, tendríamos que hacer una redirección 301 y demás. Podéis cambiar la URL, pero siempre que sea al principio de crear. Y tenemos más opciones, fijarlo en la parte superior. Luego categorías, que aquí es donde sí o sí tenemos que tener una categoría seleccionada siempre, si no, no la va a poner en sin categoría. Y en etiquetas, aquí podemos directamente escribir etiquetas que ya tengamos, que en cuanto empezamos a escribirlo nos aparecerían. Si por ejemplo ponemos PR de proyectos, ponemos, o directamente también podemos crear nuevas etiquetas. Por ejemplo, si pongo Arduino y le doy Enter, nos va a crear esa nueva etiqueta y le va a añadir esta entrada a la etiqueta Arduino. Y también, pues por ejemplo, voy a añadir esta entrada a estas dos etiquetas. En imagen destacada va a ser la imagen que queramos añadir a la entrada. Y para añadir una imagen de cabecera, pues le damos subir archivos. En caso de que ya tuviésemos más subidas, serían aquí. Le damos seleccionar archivo, en este caso de ejemplo. Le damos a abrir, nos la sube a nuestra galería de WordPress, a nuestra carpeta de contenido. Y teniéndola seleccionada, le damos establecer como imagen destacada. Ahora, si le damos a guardar, vamos a ver que nos aparece esto como imagen. Y aparte de esta imagen va a ser luego la que aparezca en buscadores. Va a aparecer como miniatura cuando pongamos la entrada o un listado de entrada. Luego nos aparece también la opción de extracto, que esto es pues lo que va a aparecer cuando pongamos listados. Nos va a aparecer la imagen y es como un resumen de lo que es la entrada, de lo que tiene la entrada. En cuanto a comentarios, aquí podemos decir si queremos permitir comentarios o no en esta entrada. En este caso quitar comentarios como inbox y trackbacks, es para que otros usuarios puedan poner nuestra entrada. Y opciones de latest, activar el caché, desactivar la carga y demás. En caso lo dejamos por defecto. Esto en cuanto a la configuración de la entrada. Si ahora nos vamos a cualquiera de estas partes,
nos vamos a el párrafo, aquí nos va a aparecer las opciones del párrafo. Aquí tenemos las de entradas y aquí las del bloque que tenemos seleccionado. En este caso, por ejemplo, le podemos cambiar el color del texto, rojo, y el color del, vamos a poner así, por ejemplo, en este verde. Entonces estaríamos cambiando las opciones, pero solo del bloque que tenemos seleccionado. De bloque, si tuviésemos un bloque, por ejemplo, de imágenes, voy a añadir una imagen de la biblioteca que tenía, y si le seleccionamos este bloque que es de imagen, nos va a aparecer aquí a la derecha todas las opciones de configuración que tiene este bloque en concreto. Podemos decir, por ejemplo, estilos, redondeado, que redondee los bordes, el texto alternativo, el tamaño, si queremos que sea los que habíamos visto, pues por ejemplo en miniatura ocupe mucho, y aquí le podemos decir, y esto nos va a pasar con todos los bloques. Con todos los bloques, cuando hagamos clic, nos va a aparecer a la derecha las opciones de dicho para poder cambiarlas. Es bastante sencillo en cuanto a los bloques porque al final te va especificando y puedes ir probando y viendo lo que hace con cada bloque. Y después otras opciones que tendremos son las que aparecen en la parte final de la entrada. Esta parte es la parte de edición, la parte que estamos editando para luego publicar, y esta parte son de configuración. Esto podemos minimizarlo o maximizarlo, y aquí nos aparecen las opciones de la plantilla en concreto que tengo instalada, que es la de ASA, que sea una entrada destacada o no, el mensaje de aviso, ocultar la imagen, desactivar miga de pan, desactivar barra de menú, desactivar entradas relacionadas. Podemos desactivar cosas en concreto de esta entrada. Muchas de estas opciones podemos hacerlo que sean, o sea, podemos desactivarlo desde la plantilla que sea para toda la web. O sea, podemos desactivar, por ejemplo, las imágenes destacadas de todas las entradas, pero si queremos hacerlo de una entrada en concreto, pues lo haremos desde. Esto sería para de forma individual, y tenemos pues muchas más opciones. En principio las más utilizadas serían pues la imagen destacada, dependiendo de cada entrada, pues si queremos adaptarlo a lo que queremos mostrar, pues lo podemos hacer desde aquí. Como ya digo, si queremos que sea algo global, que se afecte a todas las entradas, pues lo haríamos desde la configuración de la plantilla, que luego veremos. Y ahora vamos con la parte que quizás sea la más importante en cuanto a crear una página web con WordPress, y lo que más ha cambiado últimamente, ya que WordPress lleva muchos años siendo muy parecido, añadiendo algunas actualizaciones más sin que fueran demasiado relevantes, eran siempre seguridad, algunos cambios y demás. Pero el último gran cambio que hubo en WordPress fue el editor Gutenberg, que es un editor que se basa en los bloques. Antes era un editor como de texto más plano, aunque se podían añadir cosas, pero era un editor de texto pues tipo como si fuese un Word. Tú ibas añadiendo texto y ya está, el texto, cambiabas los textos, tipos de textos y demás. Y el editor que añadió WordPress fue el llamado Gutenberg, que es un editor basado en bloques, como otros sistemas que hay de gestor de contenidos o para administrar gestiones de contenidos, que se basan en este tipo de bloques. Los bloques serían cada una de estas partes. Por ejemplo, este sería un bloque de párrafo, este sería otro bloque de párrafo, este sería un bloque de título, de encabezado, que podemos cambiar entre bueno, el H1 sería este, siempre solo puede haber un H1 o debe haber un H1 que es este, y luego podemos cambiar entre H2, H3 sería otro tipo de bloque, este sería un bloque de imagen, y ahora vamos a ver pues cómo añadir todos los demás bloques. Como os decía, esta es una de las actualizaciones más importantes, ya que podemos trabajar de una forma mucho más visual y crear páginas visualmente mucho más atractivas. Para añadir los bloques podemos hacerlo directamente cada vez que hacemos Enter, o sea, cada vez que hacemos un salto de línea, añadimos un bloque nuevo, y en este caso añadimos un espacio en el que podemos añadir un bloque. Podemos hacerlo desde aquí a la derecha, que tiene el más, o donde hemos visto antes. Si hacemos clic aquí en el más, nos van a salir los que más hemos utilizado nosotros, le podemos dar a ver todos y se nos abre la barra de la izquierda, y aquí nos aparecen todos. Va a haber bloques que sean exclusivos de la plantilla que estemos utilizando, como es categorización, que en este caso lo que nos permite es mostrar un listado de las entradas. Por ejemplo, vamos a decirle que nos muestre las categorías de Arduino. Vamos a finalizar y nos va a mostrar un listado con todas las entradas que están dentro de la etiqueta de Arduino. Aquí podemos decirle el número de columnas que queramos que tenga este listado y el número de posts. Can 9 en total, y luego can la descripción, ¿no? Y demás. Hemos visto antes, tenemos las opciones de este bloque en concreto. Los bloques más utilizados serían, como ya hemos dicho, podemos añadir desde aquí o desde aquí. Los más utilizados son el de párrafo, el de encabezado,
El de párrafo es para texto normal, encabezado para los H2, H3, H4, que serían como las partes para segmentar nuestro artículo, es decir, cuando cambiemos de lo que estamos hablando ligeramente, pues añadimos un H2, que podría ser, pues por ejemplo, un índice en el que tenemos diferentes apartados, pues cada uno de esos apartados podría ser un H2, y luego si hay subapartados, pues H3. Luego otro de los más utilizados obviamente es el de añadir imagen, que desde aquí añadimos un bloque de imagen y podemos subir directamente, o desde la biblioteca de medios. Si hacemos clic se nos abre los que tenemos ya subidos, y aquí pues lo mismo de antes, podemos cambiar diferentes tamaños. También tenemos el bloque, si damos un enter, ponemos delante y damos un enter, pues bajamos un bloque abajo. Otro de los más utilizados es el de galería, lo mismo que la imagen, pero pedir varias, podríamos seleccionar varias imágenes. Si nos vamos... Cuando estamos editando los bloques, que esto es un bloque, esto es otro bloque, sin seleccionar nada, ponemos el puntero entre dos bloques, sería entre este H2 y este bloque de galería. Si nos vamos aquí, nos aparece un más con una raya, es decir, que vamos a añadir un bloque entre estos dos bloques. Y aquí podemos, por ejemplo, añadir otro bloque que sea un listado, que sería un listado con diferentes. Si queremos hacer un salto en el listado, pues le damos y aquí añadiríamos otras opciones del listado. Dentro de cada bloque, por ejemplo, en todos los bloques que tengan texto, pues podemos seleccionar un apartado y poner el texto en negrita, en cursiva, añadirle un enlace, aquí por ejemplo google.es, y podemos decirle que este enlace se abra en una nueva ventana y le damos, ya tendríamos aquí un enlace añadido. Actualizamos la página, nos vamos a ver la página y tenemos aquí nuestra H1, imagen destacada, la imagen que hemos añadido, y aquí estaría el enlace. Si hacemos clic, pues se nos abre una nueva pestaña en Google. Y así añadiríamos, si queremos quitar el enlace, pues aquí, si queremos editar el enlace, pues para que vaya a otro sitio. Otro bloque interesante que también es muy utilizado, aparte del de imagen y galería, puede ser el de medios y texto, que es una mezcla de ambos. Podemos añadir una imagen a un lado, esta otra vez, y podemos decirle cómo queremos distribuir. Esto es para añadir una imagen y al lado podemos decir que esté la imagen a la izquierda, la imagen a la derecha, la imagen arriba, la imagen, o sea, la alineación de la imagen y demás. Esto ya sería como queramos. Aquí podemos añadir texto, podemos decirle que esto sea un H3, por ejemplo. Aquí en vez de párrafo, encabezado y en H3, y luego esto sería en párrafo. Otro de los bloques también muy importantes y utilizados para el tema de crear una página web bonita sería el de columna. Esto lo que nos va a permitir es crear diferentes columnas, un bloque de diferentes columnas. Pueden ser de dos con distintas distribuciones, de 3, por ejemplo, damos un bloque de 3 columnas, y dentro de estas 3 columnas que tenemos aquí vamos a poder añadir pues todo el parecido, o sea, sería como dividir la página en 3 columnas, y podemos añadir una imagen, vamos a añadir la misma. Dentro de esta columna, si hacemos clic en el bloque, o sea, si hacemos clic un poco fuera, seleccionamos todo el bloque de columnas, y aquí tenemos las opciones más columnas, si queremos apilar el móvil, y colores. Si hacemos clic en solo una columna, nos aparecen las opciones de esta columna. En este caso vamos a añadir también un párrafo y podemos añadir diferentes bloques en cada columna. Si queremos aquí añadir otras cosas, pues lo mismo, podemos añadir un listado, y en este podemos añadir, pues, por ejemplo, otra imagen, y tendríamos 3 columnas con diferentes bloques en cada una de esas columnas. Si seleccionamos el bloque de columnas, que para ello tenemos que hacer clic fuera de las columnas, seleccionar todo, y aquí podemos decir, por ejemplo, que añada más columnas, que añada menos, o podemos decirle que apile, o sea, que en el móvil las ponga una encima de otra, o aquí podemos guardar. Y también a la hora de estar editando, cuando le damos a vista previa, podemos tener la vista previa de diferentes formas. Podemos previsualizar en una nueva pestaña, que es para que se nos abra aquí en una nueva pestaña y poder ver. Podemos previsualizarlo en escritorio, que es la que viene por defecto, en tableta, que lo que hace es hacer el tamaño de pantalla como si fuese una tablet, o en móvil. Esto es un poco para ver cómo quedaría en cada caso. De todas formas, aquí muchas veces no se ve del todo bien. Yo prefiero hacerlo este apartado para ver realmente cómo se vería en tablet o móvil. Si estamos en Chrome le podemos dar F12, se nos abre esta pestaña,
y aquí le podemos dar para que ver distintos dispositivos en este icono, y aquí podemos poner las dimensiones o pues, que nos simule, por ejemplo, un iPhone SE, nos simule el tamaño de pantalla de un iPhone, y aquí vemos cómo se vería en cada. Aquí sale un poco raro porque como administrador, entonces como libre pues sería arriba del todo. Y en cuanto a bloques hay muchísimas más opciones. Ya es cosa de ir viendo todas las opciones de bloques que tenemos dependiendo nuestro uso, o sea, el uso que vayamos a darle. Podemos añadir todos estos que tenemos aquí. Hay muchísimos de enlaces, de redes sociales, de archivos, de HTML. Si añadimos algunos plugins nos pueden dar más bloques todavía. Muchas veces los plugins que son para tema de diseño lo que hace es añadirnos bloques nuevos y trabajamos desde los bloques para darle ese diseño a la web. Así que será cuestión de ir probando todos los bloques e ir viendo cuáles se adaptan más a lo que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver un poco cómo trabajar con estos bloques de forma sencilla, porque podemos hacer diferentes cosas. Una vez que seleccionamos un bloque, tenemos diferentes opciones, que una es desplazar este bloque uno arriba. Vamos a moverlo uno hacia arriba, uno hacia arriba. Podemos ir moviendo los diferentes bloques para estructurarlo de otra forma. También lo que podemos hacer es con este icono es arrastrarlo, o sea, es lo mismo, lo único que directamente seleccionamos y pues nos lo movemos al apartado que queramos, por ejemplo aquí abajo, y movemos el bloque aquí abajo. Otras opciones que tenemos es el tema de alineación, que dependiendo del tipo de bloque pues hay tres opciones, y aquí ya nos da opciones de este bloque en concreto, que es un enlace a la imagen, recortarla si queremos recortar la imagen, si queremos añadir texto encima, donde queremos que se añada, por ejemplo, texto de ejemplo, y ya tendríamos aquí un texto añadido en la imagen. Podemos decir que vaya en negrita, que sea más grande, que el texto sea en color blanco y con fondo, por ejemplo. Dentro de cada bloque también podemos añadir como otros bloques, podemos cambiar elementos, yo que sé, de sombras, de un montón de elementos. Y también tenemos la opción de reemplazar. En este caso, como es una imagen, pues reemplazar la imagen por otra de la biblioteca de medios, o subirla, o usar la imagen de esta. Además, en cada bloque tenemos estos tres puntos que nos permiten diferentes ajustes de este bloque. Podemos copiar el bloque para después, si hay un bloque que queremos repetir, pues nos vamos aquí abajo y pegamos a control C, o sea, control V para pegar, o directamente si estamos aquí le podemos decir con el botón derecho y pegar, y pegaríamos el bloque. Aparte de copiar el bloque, podemos duplicarlo, que directamente es lo mismo, pero ya nos lo pone justo debajo. También podemos insertar antes o después, que si queremos, hay veces que a lo mejor estamos aquí y no encontramos para añadir uno después, un bloque después. A lo mejor pues nos cuesta, dependiendo el tipo de bloque, podemos hacer clic aquí y le damos a insertar después y ya nos añade un bloque para poner. Aparte de eso, también podemos bloquear para que se quede, para que no se mueva, para bloquear el fondo, el movimiento, para evitar la eliminación, y de esta forma pues no podremos modificar este. Otra opción muy interesante es, si por ejemplo hemos creado así un bloque como este, que por ejemplo un bloque que vamos a seguir reutilizando en varias partes de nuestra página web, y ya hemos trabajado en el bloque, le hemos puesto el enlace, por ejemplo, hemos puesto una imagen y demás. Lo que podemos hacer es seleccionar el bloque completo, le damos a los tres puntos y crear un bloque reutilizable, y le llamamos, por ejemplo, bloque imagen, y le damos a guardar, y ya hemos guardado este bloque como reutilizable. Entonces nos podemos ir a cualquier punto, le damos a añadir y nos aparecerá en ver todos. Aquí en la pestaña de reutilizables nos aparecerá el que hemos creado reutilizable. Así podemos crear como plantillas de bloques para después seguir utilizándolo en nuestra. Otra opción que podemos hacer con los bloques es agrupar varios. Si hacemos clic en uno, le podemos dar a agrupar y todo lo que tengamos seleccionado se nos agrupará en uno. O sea, si tenemos varios bloques seleccionados, le damos a agrupar y todo esto se convierte como en un bloque y podemos trabajar con ello y ya la última opción que nos aparece cuando tenemos seleccionado un bloque es eliminar bloque de imagen y texto, en este caso. Para eliminarlos también podemos directamente seleccionar y pulsar en el teclado el botón de suprimir, borramos los bloques, y con esto ya tendríamos un poco lo que es el manejo de los bloques para mover, duplicar, ajustar. Y por último, lo que nos falta de ver los bloques sería los bloques
o sea, los patrones de bloques que tenemos aquí en una pestaña. Tenemos la de bloques principal, las reutilizables que hemos visto y patrones. Patrones es un conjunto de bloques, como si hubiésemos creado un bloque reutilizable pero que vienen por defecto en WordPress. Por ejemplo, vamos a crear una nueva entrada. Eso lo podemos hacer, vamos a guardar esto, podemos añadir entrada, ahora que tenemos una entrada nueva, y aquí vamos a añadir un bloque que va a ser un patrón, por ejemplo, no así, que se adapte a lo que estamos buscando, y es como una plantilla de lo que queremos de los bloques para modificar. Esto sería, por ejemplo, de medios y texto, y es como una plantilla con diferentes bloques para avanzar más rápido. O sea, lo queramos hacer una página de una forma que aquí tengamos la plantilla ya hecha, añadimos este tipo de bloque y lo creamos. Y con esto tendríamos todo lo que es la parte de bloques del editor de Gutenberg cubierta, que como ya habéis visto hay muchísimas opciones, irán actualizando, también depende de las plantillas, así que al final lo más importante es entender un poco cómo funcionan los bloques, cómo se pueden mover, cómo desplazarnos entre ellos, cómo gestionarlos, que es lo que hemos estado viendo. Y una vez que tengamos ya eso aprendido y practiquemos un poco, ya tendremos un control bastante avanzado sobre la forma de editar de bloques que ha añadido WordPress en las últimas actualizaciones, aunque bueno, ya es de hace un tiempo, ya es de hace más de un año, pero es una de las actualizaciones más importantes que hizo WordPress. En este nuevo módulo vamos a ver cómo podemos crear un menú principal para nuestra página web, un menú superior en el que el usuario pueda navegar. Lo voy a hacer de forma muy sencilla y rápida, ya que esto tampoco tiene demasiado complicación, pero al final es una de las partes más importantes y que va a ser muy importante de que esté bien hecho y que funcione. Para ello nos vamos a nuestro WordPress. Este sería el dashboard de la parte de administración, y para crear los menús podemos hacerlo directamente desde aquí, desde apariencia y en menús. Aquí podríamos crear los menús, o también podemos hacerlo directamente desde la opción de personalizar. Para ello nos vamos a nuestra página. Como tenemos iniciada sesión como administrador, nos aparece aquí la opción de personalizar. Aquí, dependiendo de la plantilla que tengamos, nos va a aparecer diferentes opciones, pero siempre vamos a tener unas que son las, en este caso, menús. Vamos a menú y le vamos a decir crear nuevo menú. En este caso vamos a poner el nombre de top, ya que va a ser el menú superior, porque podemos... y nos dice que dónde vamos a querer que aparezca este menú. En este caso, como es el principal, le vamos a decir que es el main menú. Le damos a siguiente y ya tenemos creado el menú. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir elementos a este menú. Normalmente pueden ser o enlaces personalizados, entradas, categorías o etiquetas. Lo más normal es que que hagamos enlaces personalizados o directamente a entradas. Por ejemplo, en mi caso, como tengo varias entradas, pues puedo añadir que es directamente un enlace al menú de proyectos de Arduino con ese. Aquí, si hacemos clic, este es el elemento que hemos añadido, que es una entrada. Si desplegamos o hacemos aquí clic, nos aparece el nombre que va a aparecer en el menú, que lo vemos aquí. En este caso, lo ideal es hacerlo lo más corto posible. Entonces vamos a poner, por ejemplo, solo vamos a dejar proyectos. Si queremos añadir más opciones, pues le damos a añadir elemento. Por ejemplo, si queremos añadir un menú para luego poner submenús, pero ese menú no es ninguna entrada, no es ninguna página, lo que podemos hacer es enlaces personalizados. En URL le ponemos una almohadilla y en texto del enlace le vamos a poner, por ejemplo, tutoriales. Le damos a añadir al menú, vamos a publicar y ya nos aparece el proyecto Arduino que hemos añadido antes, que si hacemos clic nos iríamos a la entrada de proyectos Arduinos, y en tutoriales si hacemos clic no hace nada porque hemos puesto la almohadilla. Esto sería para crear un submenú. Entonces lo que podemos hacer después es, una vez que tenemos creado este menú, que es un enlace personalizado pero no lleva a ningún sitio ya que tiene la almohadilla, podemos coger este de proyectos de Arduino y lo vamos a meter, como podéis ver, se va a la derecha un poco y lo metemos dentro de tutorial. De esta forma le damos a publicar, vamos a actualizar la página ya que hay tiempo real, y como podéis ver tenemos este enlace personalizado que si hacemos clic no hace nada, pero tiene la flechita ya que tiene un menú dentro, o sea, tiene un submenú, ¿no? Y podemos añadir más. Vamos a añadir, por ejemplo, la otra entrada, la entrada de prueba, la añadimos dentro, la arrastramos para meter al mismo nivel, que es aquí dentro, y ya lo tendríamos ahí metido. Actualizamos y nos aparecerían. De esta forma tenemos el menú superior y podemos ir añadiendo todos los elementos que queramos. Por ejemplo, añadir
también categorías o entradas, aunque lo más utilizado es añadir, por ejemplo, entradas a diferentes secciones de nuestra página web, que lo haremos con entradas o con páginas. Como ya les decía, lo más fácil es hacerlo todo con entradas y podremos crear, digamos, las categorías con entradas y añadirlas aquí al menú. Voy a añadir también, por ejemplo, una página para que veáis cómo es. Añadir página. Bueno, voy a añadir esta que sería la home, pero bueno, para el ejemplo le podemos poner aquí home o inicio. Esto lo ponemos al nivel primario, o sea, primer nivel. Actualizamos y vemos que nos aparece aquí inicio. Si hacemos clic, pues nos lleva. Si por ejemplo estamos en proyectos de Arduino, hacemos clic y nos lleva a la home. Si queremos ponerlo a la izquierda, o sea que esto salte a estar a la izquierda, sencillo como ponerlo en actualizamos y ya tendríamos el inicio a la izquierda. Podemos añadir todos los elementos en el menú que queramos. Si empezamos a añadir muchos elementos, pues se nos harán en varios niveles. Lo ideal sería que quede lo más simplificado y sencillo posible para que el usuario no tenga mucha complicación en encontrar los diferentes menús, a los diferentes enlaces en el menú de navegación. Y con esto ya sabemos cómo crear un menú, cómo podemos añadir submenús. Aquí podríamos incluso añadir más, que esté uno dentro de otro. En este caso vamos a añadir otro nivel en la categoría. Y como podéis ver, pues dentro de tutorial está proyectos de Arduino y dentro de proyectos Arduino está entrada de proyectos. Ya como queramos estructurar nuestra página web con esto. Y eso ha sido todo, así que vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente módulo en el que vamos a ver cómo personalizar nuestra página web, o sea, para que tenga un poco más de marca, un poco más de identidad. Y en este caso pues va a ser cómo añadir el logo, cómo añadir el favicon. Para ello nos vamos a nuestra página web, en el apartado ya habiendo iniciado sesión para que nos aparezca la barra superior, nos vamos a personalizado y aquí dependiendo un poco la plantilla puede salir diferente. Todas tienen identidad del sitio y aquí podemos seleccionar un logotipo. Voy a poner esta de ejemplo, que es el que tengo siempre, y nos dice que claro, el tamaño de este logo lo ideal es que sea alargado para que entre en el menú y tenga estas proporciones. Si queremos podemos hacerlo grande, pero como vemos no recortar imagen y pues, quedar mal. Entonces podemos cambiar el logo, esta es la imagen recortada, vamos a seleccionar y lo suyo es que tenga estas proporciones y quedaría, pues si ponemos el logo deja de aparecer aquí arriba el título del sitio, por lo tanto eso pues vamos a tener que elegir si queremos una cosa u otra, dependiendo la web, a lo mejor es mejor eliminar el logotipo y dejar que solo aparezca el nombre. Vamos a cambiar la tipografía de este nombre y dejar que aparezca el nombre del sitio y ya está. Así añadiríamos un logotipo si queremos cambiar en vez del nombre. Aquí podemos decirle si queremos que muestre el título y descripción del sitio en la web. Si le damos a publicar, actualizamos. De esta forma nos quitaría de abajo el título del sitio, pero bueno, vamos a dejarlo activado. Y aquí abajo nos aparece el icono del sitio, que es el favicon. Este icono es lo que podéis ver aquí. En este caso, como vemos, el icono del WordPress, del mundo, de la bola mundo. Vamos a añadir, como veíais antes, nos dice que tiene que tener un tamaño ideal de 512 por 512 píxeles. Y lo que sí es importante es que sea cuadrado. Y lo ideal sería que sea PNG, para que sea con el fondo transparente. En este caso voy a coger esta foto, que no es PNG, es JPG, o sea que tiene el fondo blanco. Y nos aparece cuadrado, recortamos para dejarlo así. Y como veis se ha cambiado el icono y ahora nos aparece esto es para darle un poco más de, pues para personalizar un poco más aquí como vemos pues el de Hostinger por ejemplo o el de Google. Es una forma de añadir el logo a las pestañas del navegador. Le damos a publicar y con esto ya, en caso de que hubiésemos cambiado el logo, pues nos guardaría el logo y el favicon. Y con eso ya tendríamos añadido, en el caso de que hubiésemos cambiado el logo y también el favicon para que nos aparezca el logo personalizado en nuestra. Y eso ha sido todo, así que nos vamos ahora al siguiente módulo. En este módulo vamos a ver cómo podemos modificar o añadir, en el caso de que no tengan nuestra plantilla por defecto, cómo añadir y modificar el footer de la página, es decir, el pie de página, que es la parte final, lo que aparece siempre en todas las entradas, en todas las páginas, al final cuando ya se termina el contenido que hemos creado. En este caso, como podemos ver desde la parte de personalización, en la parte de nuestra web, este que vemos en azul sería el footer. Si nos vamos a personalizar, vemos que tenemos varias opciones y entre ellas los widgets, que es como apartados dentro de la propia. Como vemos tenemos diferentes opciones, pues por ejemplo en pie de página, bienvenida al bloque de widgets. Tenemos el pie de página redes sociales, cabecera redes sociales, que podemos añadir aquí en la parte de la cabecera. Y tenemos, en este caso por la plantilla, tiene 4 pies de es como las 4 posiciones que tiene. Esta es la que viene por defecto, que es la de archivos, que podemos cambiar, podemos eliminar. Si queremos borrar todo esto,
y añadir la que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos añadir un enlace a avisos o política de privacidad. Podemos añadir un párrafo y en este párrafo poner política de privacidad. Y podemos añadir un enlace y podríamos añadir un enlace pues a la página que tengamos creada de la política de privacidad. Y así podríamos añadir uno detrás de otro y poner todos los enlaces de la... Y al final los diferentes que nos aparecen son como las diferentes partes que tiene esta plantilla para el pie de página, que es como las posiciones que la plantilla para el pie de página. Lo que podemos ver que si añadimos varias, pues irá apareciendo un primero, aquí sería el pie de página 1, el 2, el 3... Y si añadimos el 4, pues lo mismo, vamos a añadir medios y texto. Y al final es como un apartado más de la entrada o de la página y lo mismo, funciona con bloques, exactamente igual que una entrada. Podemos añadir bloques a las diferentes partes o secciones del pie de página. Aquí normalmente lo que se hace es añadir los enlaces de política de privacidad, política de cookies y aviso legal, por ejemplo, y algo más de información, pues si es una tienda o si queremos añadir información nuestra o los enlaces más importantes de la página, ya que esto cuando lo publiquemos el pie de página siempre va a aparecer, a no ser que lo desactivemos, da igual en qué sección estemos, que al final va a aparecer todo el rato. O sea, el pie de página no cambia de una página a otra ni de una entrada a otra. Siempre, en cuanto termine el contenido de la página, aparecerá abajo del... Y así es como podríamos añadir y configurar el pie de página. Así que nos vemos en el siguiente módulo. Vamos ahora con el módulo de la barra lateral de la página. Es uno de los elementos que muchísimas páginas web tienen, aunque ahora desde el gran tráfico que visita nuestras páginas web lo hace desde el móvil, pues la barra lateral empieza a tener pues menos sentido el colocarla en la mayoría de las webs. Es algo que nos va a dar trabajo y teniendo en cuenta que por norma general entre un 50 y 70% de tráfico va a ser a través de smartphone, de móvil, en el que no aparecen las barras laterales, quizás no sea la mejor opción. Pero bueno, si sabemos que por el tipo de tráfico de usuarios que nos va a ver lo va a hacer desde un ordenador, desde un sobremesa, pues sí que tiene sentido trabajar en la barra lateral. Vamos a ver en este caso cómo se añade. Para ello nos vamos otra vez a personalizar dentro de nuestra página web. Hay que tener en cuenta que la barra lateral depende de la plantilla, o sea, la plantilla puede tener la opción de barra lateral o puede no tenerla, eso ya va cambiando, pero bueno, la gran mayoría de plantillas, sobre todo las de pago, sí que tienen esta. Para ello nos vamos, en este caso, a SAP opciones, y aquí nos aparece la opción de barra lateral. Lo que tenemos que decir es dónde queremos que aparezca, en el que aparezca en entradas y en páginas, también en la página de inicio, y le podemos decir si queremos que aparezcan las últimas entradas. Le podemos decir que nos muestre en las entradas y en las páginas, nos muestre las últimas. Aquí nos aparecen distintas opciones de qué queremos que aparezcan, si las últimas entradas, por categoría, el número de entradas que queremos que aparezcan en el lateral y el ancho de la miniatura. Si queremos, por ejemplo, en este caso esto es la barra lateral, toda esta parte es barra lateral y como podemos ver cuando hacemos scroll se queda ahí, se queda fija, se queda como si fuese parte de... pero lo que podemos decir es que sea barra lateral fija, que lo que va a hacer es, según hacemos scroll, siempre mantenerse aquí. Esto para algunos casos puede venir muy bien. En caso de que tengamos una barra lateral con determinadas opciones que queramos que el usuario siempre tenga a la vista, activar esta opción. Como ya digo, esto depende de la plantilla y de esta forma al hacer el scroll siempre se mantiene anclada aquí como si fuese al menú, igual que el menú superior. Y vamos a darle a publicar y una vez que tenemos configurado lo que es la barra lateral, si nos vamos a personalizar, nos vamos a widgets y aquí ahora nos aparece esta barra lateral de entrada. Y esto es igual que el widget del pie de página. Nosotros aquí podemos añadir diferentes elementos como si fuese una entrada. O sea, podemos añadir encabezados, podemos añadir imágenes, podemos añadir exactamente igual que en cualquier entrada, que en el pie de página, configurarlo de la misma forma. Así que ahí podríamos añadir enlaces, podríamos incluso añadir la publicidad, podemos añadir los enlaces que más nos interesen a los usuarios y todo lo que... Y con eso tendríamos configurado nuestra barra lateral. Y eso ha sido todo en este curso de WordPress. Espero que hayas aprendido bastante, que con esto ya tengas una buena base para seguir aprendiendo y mejorando los conocimientos sobre WordPress, que puedas empezar a crear páginas web, ya sean para ti, a crear tu blog personal o para hacer webs para clientes, que teniendo estos conocimientos y manejando WordPress, con un poco de práctica puedes vender tus servicios de creación de páginas web a comercios pequeños, a gente que dé servicios de, yo que sé, mecánicos, psicólogos,
cualquier tipo de servicio que no sea solamente empresa, sino de autónomos, pues le puedes dar tú el servicio de crearle una web sencilla para que ahí pongas sus servicios. Fácilmente se puede cobrar pues, un dinero, dependiendo de la calidad, pues yo que sé, puedes cobrar desde 100 euros a 500, a 1000, 2000 euros. O sea, depende un poco para quién estés creando esa web y qué nivel de complicación tenga la web. Puedes vender eso. Así que si te has quedado hasta aquí, enhorabuena por verte todo el curso. No sé cuánto durará al final, supongo que varias horas, por lo menos un par de ellas, porque al final voy a recortar mucho lo que he estado grabando, que está más de 5 horas grabando. Intentaré condensar lo máximo posible. Y si te ha gustado, suscríbete. Voy a seguir subiendo vídeos para ampliar toda esta información, ya vídeos más concretos. Voy a trocearlo para también tener todas las partes del vídeo más a mano, para cuando queréis ver cómo se hacía lo de los bloques o cómo se hacía la barra lateral, pues tener todos esos vídeos troceados individualmente para poder acceder más rápido. Y voy a subir próximamente otro curso de cómo crear una página web, en la que vamos a ver ya con más detalle pues cómo crearlo, cómo hacer bien el diseño, cómo poner formularios de contacto, cómo añadir imágenes, cómo añadir galerías, cómo crear una web de verdad, y ya que sea útil pues para eso, para venderla o para nosotros o para dar servicio. Y además también voy a subir un curso de SEO de sencillito. Ya tengo uno enfocado a nichos, voy a hacer uno más enfocado a posicionar un blog sencillo para una empresa, por ejemplo, y voy a seguir subiendo contenido. Así que si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Por aquí te puedes suscribir y por aquí te...